Rives y López, en el año de 1985, propusieron una nueva manera de abordar a la psicología, una propuesta basada en el interconductismo propuesto por Cantor y desarrollado a través de la experimentación, muy basados y muy enraizados en todo lo que había propuesto Skinner y el conductismo radical en general. Pero ¿qué significa hablar de una taxonomía? Porque es justamente lo que proponen. Proponen una taxonomía de 5 diferentes niveles en las cuales nosotros íbamos a poder encontrar cualquier acto, cualquier conducta que nosotros quisiéramos estudiar. La íbamos a poder englobar dentro de estas 5 funciones de la conducta. Pero ¿por qué necesitaríamos una taxonomía? ¿Esto de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Y sobre todo, ¿cómo la vamos a utilizar? Pues esto es de lo que vamos a estar hablando en el video del día de hoy. Y no hay mejor manera que empezar que con un ejemplo. Ante la pregunta ¿qué comiste?, es muy probable que nosotros podamos decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Podamos decir, si nos preguntan a las 11 de la noche y que ya pasó todo el día y te dicen a lo largo del día de hoy ¿qué comiste? Y pues puedes decir un dulce, fruta, bistec, arroz, pasta, agua de limón, todas las cosas que hayas comido a lo largo del día. Y si te preguntaran, oye, pero esas las comiste todas al mismo tiempo, las comiste, comías un dulce, pasaba una hora y comías fruta, y pasaba una hora y comías bistec, o ¿cómo le hiciste? Por lo general lo que uno haría sería pues meterlo en otras categorías, tales como las de no, mira, comí en 3 diferentes momentos del día. Uno en la mañana, que por lo general se llama desayuno, y en ese comí fruta, jugo, huevos, tocino. En el de la comida comí bistec, pasta, arroz, huevo. Y en el de la cena, café, pancito dulce. Y así ya tenemos una subclasificación dentro del de ¿qué comiste hoy? Ahora ya podemos decir qué comiste en el desayuno, qué comiste en la comida y qué comiste en la cena. Y si a su vez nosotros quisiéramos aún así reagrupar todavía más las cosas, podríamos preguntarle a las personas, ¿y comiste primero el bistec, primero el flan, o primero qué comiste primero? Y entonces te podría todavía dividir más lo que comió y poder decir, no, mira, si lo dividimos en 3 platos como sopa, guisado y postre, primero pues agarré una sopita de codito, después ya en el guisado fue bistec y tal, y en el postre flan. Otra división más dentro de esta otra categoría general. E inclusive, si tuviéramos que ordenarlos, le podríamos decir, podrías ordenarlos como tú quieras, solo ordénalos. Ah, bueno, pues el postre porque me gusta mucho más, después fue el guisado porque estuvo bueno, y el último la sopa porque le faltaba un poquito de sal. Y entonces tenemos una última clasificación basada ahora en criterios específicos. Entonces, vamos a ver, tenemos una clasificación general de que depende de la hora del día. El criterio es la hora del día, si es en la mañana, si es en la tarde o si es en la noche. Si es en la mañana, desayuno, si es en la tarde, comida, y si es en la noche, cena. Dentro de eso tenemos una segunda categoría que depende no solo del orden en que fueron consumidos los alimentos, sino de criterios específicos como si había caldo o no había caldo, entonces es sopa. Si no había caldo, pues entonces es el guisado, y si no había caldo y además era dulce, entonces es el postre. Una segunda categoría basada en criterios distintos. Y tenemos una tercera categoría, la cual está basada en un criterio particular o individual de la persona, que es qué tanto le gustó o qué le gustó más y qué le gustó menos. Que ella dijo pues que el postre, que después el guisado y por último la sopa. Si se dan cuenta, las diferencias que hay entre este tipo de cosas no es en sí misma cuantitativa, sino que es cualitativa. Esto quiere decir que las diferencias no iban en función de en qué momento comió más o en qué momento comió menos, o los gramos de lo que estaba comiendo, sino de la cualidad de las cosas en sí mismas, en un sentido de la hora del día, en otro respecto de si le gusta más una cosa que la otra, criterios cualitativos, no cuantitativos. Pues justo así podemos hablar del conocimiento científico. Podemos nosotros categorizarlo de esta manera y clasificarlo. Y lo primero que hay que hacer pues es nominar las cosas, diferenciarlas unas de las otras, como en el caso de la comida. No es lo mismo el arroz, por un lado está el arroz, por otro el bistec, por otro el flan, etc. Lo mismo en la psicología. En la psicología, ¿qué es lo que diferenciamos? Diferenciamos actos.
Y entonces está el acto de saltar, el acto de pensar, el acto de imaginar, el acto de correr, y así podríamos ir generando toda la cantidad, nominándolo, toda la cantidad de actos que se nos ocurran. En un segundo momento, las clasificamos. En este caso las podemos clasificar en desayuno, comida y cena, agrupándolas respecto de características temporales, o lo podemos hacer en sopa, guisado y postre en características cualitativas particulares de cada uno de los elementos consumidos, además del orden. Lo mismo en la psicología. Por ejemplo, cuando hablamos de condicionamiento clásico, es una categoría que nos permite identificar todas aquellas clases de respuesta en las cuales hay una responsividad al medio ambiente aprendida. Si hablamos de condicionamiento operante, estamos hablando de algo muy similar, nada más que en este caso hablamos de que el organismo modifica el medio ambiente. Ahí hay clasificaciones particulares de actos. Y finalmente se genera con base en la categorización y en la diferenciación cualitativa de cada uno de los elementos una taxonomía. Y esta taxonomía se da con base en algún criterio específico. En el caso del ejemplo, la taxonomía que hicimos fue con base en el criterio, al final, de gustos. ¿Qué tanto te gusta? Y entonces decía postre, guisado, sopa. Esa es para ella la clasificación o la taxonomía que vamos a seguir, basado en el criterio gustos. Y en la psicología podemos poner distintos criterios. Uno de los principales problemas que encerraba el conductismo radical skinneriano es que decía que absolutamente todo el comportamiento, todo, podía entrar dentro de las dos categorías generales que él tenía, la de conducta operante y la de conducta respondiente. Y decía a su vez que ambas eran cualitativamente iguales. Ninguna era más compleja que la otra. E incluso llegó a decir que el palanqueo de una rata podía equipararse en términos de que era similar, operantemente hablando, al diseño de un edificio. Pero para Ribes y López esto no tiene sentido. Si hay diferencias cualitativas, y las diferencias cualitativas están en la organización de las contingencias. Y por eso dicen, a ver, actos hay muchos. Está el de correr, está el de saltar, está el de platicar una anécdota, está el de filosofar, y todos ellos los podemos englobar en una clasificación particular, en categorías particulares. Y esta categoría, pues es, en primer lugar, lo contextual. ¿Por qué? Pues porque no hay, por un lado están todas las contextuales, todas las que nada más son respuestas simétricas al medio ambiente. Las suplementarias, que son aquellas en las que operamos sobre el medio ambiente y lo transformamos. Las selectoras, que aquellas en las que operamos pero respecto de criterios particulares de si hay o no hay ciertos correlacionados con uno u otro estímulo. Lo sustitutivo referencial. Y entonces hace 5 categorías diferentes en las cuales podemos englobar todas las diferentes conductas, todas las conductas que previamente nominamos. Y finalmente generan la taxonomía, que es una clasificación que ellos pusieron con base en un criterio con base en 2 criterios. El de desligamiento funcional y el de mediación. Mientras menor sea el desligamiento y mientras el nivel de mediación sea más en términos físico-químicos, pues más simple va a ser la conducta. Y mientras mayor sea el grado de desligamiento y el nivel de mediación se separe de las propiedades físico-químicas de los objetos, entonces va a ser un acto más complejo. Entonces la taxonomía de Ribes y López lo que plantea hacer es un marco conceptual que ubica, orienta, plantea y delimita los problemas empíricos, así como un intento sistemático de identificar y analizar niveles jerárquicamente organizados de interacción del organismo con su ambiente que nos permita delimitar formas cualitativas de función. ¿Esto qué quiere decir? Pues de manera muy general, que esta clasificación de la conducta permite ser un marco que nos permite, en primer lugar, delimitar el objeto de estudio de la psicología. En segundo lugar, poder identificar, sin lugar a dudas, lo psicológico de lo no psicológico, nominar los actos psicológicos, poder nominar los actos psicológicos de los que no lo son. En un tercer momento, poder no solo nominarlos, sino clasificarlos de acuerdo con la estructura de la estructura funcional, de la estructura de las contingencias de la que está hecha. Y finalmente nosotros poder decidir bajo criterios objetivos cuál comportamiento es más simple que otro y poder así estudiar de manera ordenada y jerarquizada la conducta.
los niveles funcionales de la conducta propuestos por Rivers y López en 1985 son 5. La función contextual, la función suplementaria, la función selectora, la función sustitutiva referencial y la función sustitutiva no referencial. Estas son las razones que lo llevaron a generar una clasificación de la conducta y que han llevado a todas las ramas de investigación que han surgido a partir de eso. Pero pues aquí lo importante es ustedes qué opinan. ¿Creen que debió hacerse todo esto que se hizo nada más para poder clasificar adecuadamente la conducta y delimitarla perfectamente? ¿O dirían que Skinner tenía razón y toda la conducta puede ser ubicada únicamente dentro de dos niveles que son cualitativamente iguales, que son lo respondiente y lo operante? Creo que esa es una pregunta importante, es una pregunta conceptualmente importante porque pues es la base de absolutamente todo lo que vamos a hacer en nuestra práctica, no solo científica, sino en nuestra práctica aplicada. Porque si nosotros decimos que toda la conducta es cualitativamente igual, los principios que vamos a aplicar para intentar modificar el pensamiento de una persona van a ser similares a los que utilicemos para modificar un comportamiento básico en los niños. Pero si admitimos que son cualitativamente diferentes, entonces no podemos hacer lo mismo desde el interconductismo y tendríamos que manejar principios diferentes cuando se trate de modificar pensamientos pensamientos a cuando se trate de modificar comportamiento en niños, comportamiento básico como el de agarrar bien el vaso, cepillarse los dientes, etcétera. Pero pues bueno, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.